Muy buenos días a todos, sean ustedes bienvenidos a este momento y a este día de repaso y reflexión. Espero que hayan dormido bien, que estén tranquilos, que hayan compartido con su familia. Les cuento que yo también estoy compartiendo con mi familia y también pues ha sido un momento muy agradable. Eh, pues es un momento para que estudiemos la profecía, para que alcemos nuestras Biblias, para que veamos la importancia y todo el conocimiento que podemos encontrar acá. Bueno, buenos días. Les invito para que en este momento oremos y pidamos la dirección de Dios para este estudio. Oremos. Gracias, buen Padre, porque nos has dejado tu palabra y ella es segura, es confiable. Gracias porque lo que has prometido se ha cumplido y se cumplirá. Permite que en este momento, al estudiar tu palabra, podamos abrirla con dirección de tu Santo Espíritu y podamos comprender las enseñanzas que tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, 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 entonces, para, para este repaso, esta lección, vamos a utilizar algo que se llama Zoom, que pues hemos aprendido a utilizarla en estos días. Estamos utilizándola en el colegio para, pues, para reunirnos por la mañana. Nos reunimos cerca a las 6 de la mañana y pues nos reunimos con nuestros compañeros, con las directivas y pues es chévere. También le he utilizado esta aplicación con mis estudiantes y es una manera de no perder ese vínculo que tiene uno con otras personas. bueno, vamos a entrar en materia. Ese es el momento de confraternización. Bueno, entonces aquí tenemos la lección para nuestro día de hoy, que como titula. La Biblia como profecía. Muy bien, estamos estudiando esta semana acerca de la Biblia y yo creo que muchos de nosotros tenemos información acerca de la Biblia, ¿cierto? Porque la conocemos seguramente. Pues vamos a profundizar un poco más en estos aprendizajes. Muy bien, eh, ¿qué nos dice la lección para el día de hoy? Bueno, la lección para el día de hoy nos habla de la gran importancia de la Biblia para nosotros y pues para la humanidad. Menciona que el 30% de la Biblia, de nuestra Biblia, 30% es profecía. Entonces, si vemos nuestra Biblia, nos damos cuenta que el 30% es más o menos, yo creo que un poquito, más o menos esto. Esta cantidad, más o menos esa cantidad de páginas de la Biblia, está, es profecía. Y las demás, pues, son aspectos históricos y las demás historias, las demás enseñanzas que tiene la Biblia. Pero un gran porcentaje, el 30% es profecía y Dios nos dice que a través de sus profetas nos habla. Entonces en Amós 3:7, la lección nos dice que Dios menciona que sus enseñanzas, si lo que nos quiere comunicar, Él lo hace a través de nuestros profetas. También algo importante es que la Biblia es algo relevante, algo necesario para que nosotros conozcamos, sobre todo siendo adventistas del séptimo día, y pues en la palabra adventista pues está inmerso el advenimiento, debemos saber bastante. Entonces, cuando estaba, tal vez cuando no estaba en la iglesia, me inquietaba porque yo había escuchado que se cumplía lo que había dicho acerca de Jesucristo, que Jesucristo venía en tal tiempo, que los reyes de Oriente, no, que los sabios de Oriente venían a adorarlo porque habían leído y sabían que, o sea, habían muchas cosas, muchos detalles. También cuando a nuestro Señor Jesucristo que le quitaron su manto y sobre él echaron suertes, también estaba en la Biblia. Y cómo esos antiguos, cómo esas personas antiguas estudiaban eso y sabían que eso iba a ocurrir a futuro. Entonces es Muy bien, interesante. bien relevante y bien interesante y cómo se fue cumpliendo y cómo se ha ido cumpliendo. Pero mira que en lo que tú dices hay algo también muy interesante y es que no todos estaban atentos a lo que la Biblia decía. En ese momento habían unas personas que habían estudiado las escrituras y tenían ese conocimiento, como los sabios de Oriente que tú mencionas, o como Simeón, Ana, que pudieron reconocer a Jesús en el momento que fue llevado a presentar. Pero hubo otras personas que no.
¿Y qué nos dice eso? Que también es algo muy importante para nosotros hoy, que debemos estudiar las escrituras para saber qué es lo que viene, ¿cierto? Porque a través de la Biblia Dios nos habla acerca del futuro. Y precisamente de eso habla nuestra lección para el día de hoy, del cumplimiento profético y la seguridad que podemos tener en la Biblia. Bueno, entonces, ¿cómo revelan los siguientes pasajes los detalles del Mesías venidero? ¿Cómo revelan los siguientes pasajes los detalles del Mesías venidero? Bueno, entonces aquí vamos a tener unos textos bíblicos, los invitamos para que los puedan visualizar o también para que los busquemos en nuestras Biblias y encontremos juntos la respuesta a esta pregunta. Bueno, Génesis 49, 8 al 12. Dice, Judá te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa del hijo su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Bueno, ese es un texto muy interesante. A simple vista, pareciera ser que en este capítulo, ¿cierto? Nos habla acerca de la bendición que le da Jacob a sus hijos. Y cuando habla de Judá, pues él se detiene y le da como las palabras de bendición. Pero mira que hay algo muy interesante en el versículo 10 principalmente, y hace una referencia a una señal de autoridad. ¿Un cetro qué es? Autoridad. Representa autoridad. ¿Se acuerdan de la historia de Esther? Cuando el rey le extendió el cetro para perdonarla. Así que es el comentario bíblico nos dice algo muy interesante que quiero compartir con ustedes. Dice, el cetro es un símbolo de autoridad real. Cuando ese texto nos habla acerca de que cuando venga Silo, dice, es una referencia al Mesías. El Mesías llegará y se establecerá como príncipe del pueblo de Israel. Pero no un príncipe literal, ¿cierto? Ya sabemos que no es un príncipe que va a venir a gobernar, a quitarle el imperio a Roma, sino que tenía un principado diferente. Dice además en el Deseado de todas las gentes, capítulo 36, Silo es el Mesías. En la profecía de Jacob, él había de tomar las prerrogativas reales de Judá como jefe de Israel. Entonces aquí vemos que hay un vínculo entre lo que fue el momento histórico, la bendición que le da Jacob a sus hijos y lo que va a venir en el futuro. ¿Qué es eso que va a venir en el futuro? A un líder de Israel, que ¿quién va a ser? Silo. ¿Quién es Silo? Entonces hace una referencia al Mesías. Y pues conocemos que el Mesías representado en Jesús. Cuando Él llegara, entonces dice además, ante Él se congregarían todas las naciones. Esa es la representación, pues, que vemos en Génesis acerca de una profecía mencionando a Jesús, al Mesías. Además, en el versículo 11, por ejemplo, amplió otro poquito. ¿Puedes volverlo a leer, por favor? Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Muy bien. Esa escena yo creo que es muy conocida para nosotros, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, podemos recordar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Esto, pues, es un cumplimiento profético. Miren, ¿quién lo había dicho? Jacob se lo dijo a Judá cuando lo estaba bendiciendo. En Mateo 21, 7, se muestra el cumplimiento de esa profecía. Y en esa profecía dice que, pues, Jesús ingresó a Jerusalén montado en un asna, con las personas colocaban sobre él los ramos, ¿cierto? Y por eso pues el mundo celebra el Domingo de Ramos,
en conmemoración de este momento. Pero también nosotros como adventistas conocemos que esto era necesario que aconteciera, la profecía, como cumplimiento de todo lo que había de acontecer en la vida de Jesús, y también nos permite ver que esa figura de ir en un pollino es una representación de la realeza, ¿cierto? Es un protocolo que se hacía con los reyes, los príncipes que montaban sobre un asno. Entonces, bueno, vamos a dejar por ahí ese texto y vamos con el siguiente. Salmos 22, del 12 al 18. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto seco mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Por qué perros me han rodeado? Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron, horadaron mis manos y mis pies. Contar contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi roca echaron suertes. Sobre mi ropa echaron suertes. Esos son los versículos que me referí hace poco. Sobre la parte que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y en los evangelios podemos ver el cumplimiento de ese versículo. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Bueno, esa parte, pues, bueno, esa parte también creería. La otra parte que me gustó, con tiesto se conmigo. Bueno, hermanos. Se desconyuntaron. Sí. Entonces, como Milindi decía, este cumplimiento de esta profecía lo podemos ver en Mateo 27:35, también en Lucas 23:14, Juan 19:23 y Juan 19:24. Aquí vemos que pues la persona que escribe este salmo, ¿cierto? David, se encontraba en una situación difícil, estaba siendo perseguido y pues inicialmente eso tiene una contextualización histórica, pero también Dios usó los escritos de las personas a través de quienes, inspirados por su Santo Espíritu, pues dejaban mensajes para nosotros, ¿cierto? Y también vemos la connotación que hace referencia a un mensaje profético, un mensaje que se refiere al cumplimiento del regreso de Jesús. Específicamente, ¿en qué momento? ¿Esto fue en qué momento de la vida de Jesús? Respóndelo en los comentarios. Salmo 22, 12 al 18. ¿Qué momento de la vida de Jesús está profetizando este texto? Y bueno, para ampliar un poquito más, vamos a leer lo que dice Mateo 27, 35. ¿Nos ayudas? Y después que le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Muy bien, entonces miren que Mateo, cuando escribe este texto, identifica que hay un cumplimiento profético. Es decir, él dice, esto ya había sido dicho antes. ¿Y cómo hacía uno para saber que eso ya había sido dicho antes? ¿Cómo? Porque ya lo habían escuchado, ¿cierto? Porque también ya seguramente la había conocido que decían los pergaminos anteriores, los del Antiguo Testamento. Entonces es muy interesante ver que aquí hay una lectura de la Biblia de la época. Aquí hay una referencia a qué pasaba antes, qué se decía y qué nos dice el presente acerca de esta misma situación. Bueno, vamos a continuar con otro versículo, Isaías 53, 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Yo creo que es me parece, me emociona Muy bonito. este capítulo, este texto bíblico. Interesante, pues describe lo que ocurrió con Jesucristo, cómo Él carga con todo ese dolor, cómo carga con todos nuestros pecados y cómo fue maltratado. También al final es cómo Él se portó y cómo cuando era maltratado y cómo como cordero fue llevado al matadero y como delante de sus transquiladores le enmudeció y no abrió su boca. Entonces también vemos, por ejemplo, cuando estaba pequeño, mi papá tenía unas ovejas, pero no tenía ovejas, sino eran como chivos, entonces, pero era interesante que pues en este tiempo pues habían otros animales que hacían mucho ruido cuando los asesinaban, pero la oveja, ellos se quedaban quieticos, quieticos, no se movían, no brincaban, no salían corriendo, pero bueno. Gracias. Bueno, yo quisiera pues agregar a lo que tú dices, que este momento también, este texto nos revela el cumplimiento de una profecía, ¿cierto? ¿En dónde vemos el cumplimiento de esa profecía? Vemos el cumplimiento en Mateo 26, del 39 al 44, y en general en los evangelios cuando nos dan referencia a la situación que vivió Jesús, que fue despreciado y desechado. Imagínense, ya la profecía estaba indicando de qué manera se iban a comportar los hombres con Jesús. Muy interesante el versículo 7, que además hace referencia al cordero, el cordero que había sido sacrificado desde el Génesis, que fue fundamental en todas las situaciones de los sacrificios del santuario y que tenían como objetivo representar esa figura de Jesús que pronto vendría a morir por nuestros pecados y que tendría una finalidad, ¿cierto? Y que después de algún tiempo fue un sacrificio, fue un ritual que no continuamos haciendo. Hoy día nosotros no llevamos un corderito para ser sacrificado. Esa profecía, por lo tanto, pues ya tuvo su cumplimiento en la muerte de Jesús. Y vemos que fue quizá el regalo más grande que pudo haber hecho el cielo como significado de su amor por nosotros como seres humanos. Siempre me gusta o nos gusta estudiar la Biblia con el comentario bíblico para de pronto ampliar un poquito el conocimiento y también para despejar algunas dudas. Entonces, con respecto al versículo 7, dice el comentario bíblico, lo que el Mesías hizo, lo hizo voluntariamente y con alegría, a fin de que el pecador condenado pudiera ser salvo. Encontramos el cumplimiento de esa profecía en Mateo 27:12. Vamos, por ejemplo, a leer uno de esos versículos. Siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Y bueno, miren, si ves esta referencia que hay, aquí con este versículo nos dice, angustiado y afligido no abrió su boca. Entonces Mateo 27:12 nos dice que él nada respondió, a pesar de que pues le estaban acusando de algo que no había hecho, no había pecado alguno en él. Así que bueno, en ese pasaje pues también vemos el cumplimiento de la profecía. Vamos a seguir con Daniel 9:24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la inequidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía.
y ungir al Santo de los Santos. Sabes, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, yo creo que de este texto no vamos a ampliar mucho porque lo hemos estudiado en la lección anterior, en el trimestre anterior, pero vemos aquí de manera somera que aquí había una profecía acerca de en qué momento, en qué tiempo de la historia, en qué año vendría Jesús pues a ser sacrificado como el sacrificio prometido por Dios para darle redención a la humanidad. Entonces, bueno, todos estos textos y pues en la lección vamos a encontrar otros que podemos estudiar en casa y ojalá estudiémoslos a la luz del espíritu de profecía, del comentario bíblico, para que podamos ampliar más y ver de qué manera Dios ha hecho todo tan perfecto, de modo que lo que había prometido se cumplió. Bueno, hay algo muy interesante aquí, y es que nuestra Biblia, la palabra de Dios, tiene cerca de 75 predicciones mesiánicas directas en el Antiguo Testamento. Algunas de ellas son las que ya hemos mencionado, otras que están de manera indirecta son las que se llama tipología. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto de tipología? Pues dice que es el estudio de los rituales antiguos, como cuando se hacía el sacrificio, que era, ese sacrificio era un símbolo de que Jesucristo iba a sufrir y como, pues sí, lo que ahí debía existir un sacrificio a futuro. Muy bien, entonces miren que todas pues esas referencias también son proféticas, pero son como proféticas de manera indirecta, que es la tipología y hace referencia al sacrificio de Jesús. Entonces todo lo del santuario, por ejemplo, puede representar esas otras profecías. En todas ellas vemos algo común, ¿y qué es? El cumplimiento. Muy bien, el cumplimiento. Entonces ustedes podrán ver que el Dios prometió algo, prometió que Jesús vendría y vino. Había dicho cómo le iban a tratar y así lo trataron. También, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más había dicho Jesús? Que volverá, dijo que volvería. Dijo que volvería. Que dejaría el Espíritu Santo. Muy bien, que dejaría el Espíritu Santo. Ha prometido muchas cosas. Por eso es importante que estudiemos la Biblia, para que recordemos y reconozcamos qué dijo Jesús, qué nos prometió, qué dice su palabra y qué falta por cumplirse. Debemos estar atentos, no sea que llegue ese momento, ese cumplimiento y nosotros no sepamos de dónde salió esto. Debemos estar atentos a las profecías. Bueno, entonces recordemos, el estudio para hoy nos habla de las profecías que hacen referencia a la vida de Jesús. ¿Dónde iban a ser? ¿Dónde iban a ser? Colócanlo en los comentarios. ¿Dónde estaba profetizado que iban a ser Jesús? ¿Cómo se comportarían las personas con él? Bien, ¿cómo se comportaría? Eso ya lo dijimos. A ver, respóndenlo también en los comentarios. Muestran algunos detalles específicos, como por ejemplo, que iba a enmudecer, que no iba a abrir su boca, ¿cierto? Y muchos otros. Y acá tenemos otro detalle importante. ¿Qué harían con sus vestiduras? Todas estas situaciones que se habían dicho en la antigüedad, pues se cumplieron en su momento. La Biblia predice la encarnación, muerte y resurrección de Jesús, y su cumplimiento garantiza su confiabilidad. Bueno, yo creo que esto es lo más importante que podemos aprender hoy. Podemos confiar en lo que Dios dice, ¿sí? ¿Podemos confiar? Sí, claro.
Amén. Podemos confiar en lo que Dios ha dicho, porque se ha cumplido y hemos hoy visto alguna evidencia. Hay mucha más evidencia si nos quedan dudas. Podemos ir a la Biblia y corroborar que lo que Dios dijo se cumplió. Así que podemos confiar en las promesas de nuestro Dios. Hermanos y hermanas, hoy hemos aprendido que Dios ha prometido algo, se ha cumplido. Y hay otras promesas que ha hecho que aún no se han cumplido, pero que debemos estar atentos al momento de su cumplimiento. Qué importante es que podamos estudiar la Biblia y descubrir esas hermosas promesas. Dios quiera que así las encontremos y que cuando llegue el cumplimiento podamos identificar que Él lo había dicho, que se está cumpliendo y que seguramente falta poco para su regreso. Amén. Entonces, vamos a orar. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que, pues nosotros hemos aprendido, ya somos beneficiados y pues nos gustaría que también ustedes puedan ser beneficiados. Entonces, los invito a que oremos. Vamos a inclinar el rostro ahí donde están. Vamos a orar, por favor. Padre Celestial, muchísimas gracias por permitirnos estudiar. Señor, si pudiéramos estudiar así cada día, ¿cuántas cosas podríamos aprender, Señor bendito? Te pedimos, Señor, que bendigas a la iglesia de Sion, permita que cada uno de sus miembros estén bien, que estén tranquilos, que estén confiados en ti, que este tiempo, Señor, sea un tiempo para reflexionar, para orar, para compartir con nuestros seres queridos, para esperar en ti, porque sabemos que si esperamos en ti somos triunfadores. No tener pánico, Señor, porque estamos contigo y pues contigo somos más que ganadores. Señor, líbranos de toda maldad, por favor acompáñanos siempre, cuida a nuestros seres queridos, aléjalos de la maldad y de los virus, de las pandemias. Te agradecemos, Dios bendito, en el sagrado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, feliz día para todos, que Dios les bendiga. Les leemos en sus comentarios qué aprendieron de la lección de hoy. Dios les bendiga, feliz día, chao. Ay, ¿dónde terminamos? Stop share. Stop share. Sí.